Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, como mismo están viendo en el título y miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando de un problema más bien personal, algo que me ha sucedido en todos mis años de vida y como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, para que vean que en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, independientemente de que soy dentista, muchas personas piensan que uno, al ser un profesional de la salud o de este ámbito relacionado con la odontología, tiene que tener una sonrisa perfecta, tiene que tener su dentición, vaya, brillante, y no siempre es así. Entonces, voy a aprovechar para hablarles de este problema personal que siempre he tenido, ¿saben?, por todo lo que he pasado, y al mismo tiempo esto va a sentar una base para hablar de una temática bien específica, que es el caso de las maloclusiones. Sí, una manera que viene contigo en tu forma de ser cuando naces y que con algunos ajustes odontológicos, ya sea de ortodoncia, cirugía y demás, puedes arreglarlos. Pero bueno, es algo que viene con tu ser. Entonces, de esta manera damos inicio a este video. No olvides dejar tu me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirte a esta genial familia. Nada, yo de toda una vida he presentado este problema. Es una maloclusión, que es que mis dientes, no sé si lo puedan ver ahí, deben acercarme para que lo vean. Sí, están blancos, están perfectos, pero mi mordida, para que entiendan, no es una mordida correcta, no es una mordida normal, ¿saben? Entonces, no puedo, como pueden ver, poner mis dientes de arriba por los dientes de abajo o por encima de ellos, como comúnmente sería una mordida normal, que es que la arcada superior se encuentra ocluyendo por encima de la inferior y las cúspides de los molares superiores, de la arcada superior, caen en las estrías de los molares de la arcada inferior, que esto básicamente es lo que se conoce como la llave de la oclusión. O sea, no ocluyo bien, mis dientes no ocluyen bien, no tengo una buena mordida, y esto es lo que se le llama maloclusión. Esta maloclusión tiene varias clasificaciones, que es en dependencia del tipo de perfil, entre otras características, para que más o menos tomen nota y aprendan un poco más de este mundo de la odontología. Existe el perfil 1 o clase 1, que es el perfil recto, ¿saben? Que es básicamente esa persona que ocluye sin ningún tipo de problemas, tiene un perfil recto. Está la clase 2, que es aquellas personas que tienen un perfil convexo, y hablo de la parte de las facciones de la cara. Y está la clase 3, que es un perfil cóncavo. Yo pertenezco a ese tercer grupo. No sé si lo puedan ver yo poniendo mi cara en ese perfil. Vean las dimensiones, vean las características faciales, para que entiendan un poco sobre lo que les estoy comunicando en estos minutos. ¿Qué puedo decirles? Que al yo presentar este problema, se podrán imaginar que eso puede traer muchísimas consecuencias. Por ejemplo, la manera de masticar es algo completamente anormal. Los dientes, al no estar en una posición correcta, pueden conllevar a un desgaste dental, algo que con el favor de Dios no lo he sufrido en mayor proporción, porque mi perfil es de esa clase, pero no es tan acentuado. Si las personas o los colegas que vean este video pueden entender y ver a simple vista. Incluso algo que sí llevo tiempo que me está afectando, y es algo difícil y lo sufro bastante, que es dolores y afectaciones directamente a la articulación temporomandibular o ATM, una articulación que se encuentra en la mandíbula y une el cráneo con la mandíbula, para que entiendan. Y eso me trae unos dolores horribles, sobre todo nocturnos, debido a el tema del sueño y al tema de la manera en la cual se encuentra mi mordida. Entonces, cuando yo comencé a estudiar la carrera, cuando comencé a cursar todos estos años como estudiante, sobre todo cuando estaba en la especialidad de ortodoncia, y comencé a nutrirme de todos estos conocimientos, evidentemente yo le pregunté sobre mi caso a mi profesor. Y verdaderamente me hizo un análisis, me sentó en el sillón, me inspeccionó, y verdaderamente puedo decirles que las personas que presenten este caso, si quieren como que comenzar a arreglar su mordida, básicamente existen muchos tratamientos, entre ellos uno de maquillar tu dentición, algo que resuelve pero no al 100%, pero les soy sincero, el principal tratamiento o el tratamiento más efectivo para corregir todo este problema simplemente es un tratamiento quirúrgico, que básicamente lo que hacen es eliminarte un tercio determinado de la mandíbula,
incluido un molar, un premolar, en dependencia de la zona donde vayan a hacer la parte del corte, la parte quirúrgica. Y de esta manera se echa la mandíbula hacia atrás y ya los dientes inferiores queden en la posición correcta por detrás de los superiores. Entonces créanme que es un poco complicado, es una operación que lleva bastantes meses de recuperación. Bueno, yo casualmente, aparte de que la estudié, tuve la oportunidad de vivir una de esas operaciones y los efectos y la recuperación bien de cerca con dos amistades mías que casualmente tienen este problema. Y entonces recuerdo que durante todos esos meses, imagínense que todo, absolutamente todos los líquidos, la comida, todo era por mediación de absorbentes, de un tubito para poder comer, porque evidentemente esa mandíbula que le hiciste un corte, no puedes masticar ningún alimento duro ni blando, no puedes ejercer presión sobre ella hasta que finalmente se logre una recuperación. Claro que esa mandíbula también tiene que ir atornillada, bueno, cosas de cirugía que verdaderamente el mismo profesor me dijo, mira, para someterte a este tratamiento quirúrgico, que básicamente es una consulta de dos especialidades, lo lleva tanto el cirujano, el maxilofacial, como el ortodoncista. Tienes que pensártelo bien porque vas a estar un periodo bastante complejo en el cual vas a tener que estar en casa recuperándote. Y verdaderamente yo sí les digo, consejo del día, consejo del video, que por encima de su salud no hay absolutamente nada. Y yo, si me someto a esa operación, créeme que me va a servir de mucho y me va a ayudar un montón con mi aparato estomatognático, ¿no? Pero él me dijo, oye, sinceramente, si tu perfil no está tan acentuado, sé que te puede llegar a causar dolor miarticular. Trata de pensártelo bien y planificarte para hacer esta operación. Entre una cosa y la otra, desde que supe de mi problema, han pasado prácticamente una cantidad exagerada de años y no sé si llega a hacer esa operación o no sé si llega a someterme al menos dentro de Cuba. Pienso que lo haga en otro lugar, con unas mejores condiciones, demás y demás y demás. Entonces, yo los invito a que si eres una persona que ha sufrido o ha pasado por esto, o eres un colega o un odontólogo, un profesional que domina un poco más estos temas, que comentes ahí abajo en la parte de los comentarios todo lo que creas al respecto, lo que pienses, tu pronóstico, tu diagnóstico, tus tratamientos, tu método de que sus pacientes se recuperen, todo eso, porque esto es un diálogo para de cierta forma también, como les dije, sentar las bases y hablar un poquitico sobre lo que son las maloclusiones dentales y las consecuencias que puede llegar a traer. Así que después de esta historia mía personal, después de este story time, voy a dar por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquitico más sobre este maravilloso mundo de la odontología y que saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, comentando sugerencias de cosas odontológicas que quieran saber en próximos videos. Y no olviden suscribirse a esta genial familia. Y no olvides también cepillarte las 4 veces correspondientes del día. Me despido y hasta entonces nos vemos en unos días con otro material. Chao.